7 de la mañana con 3 minutos y vamos a iniciar revisando cómo se desarrolló el operativo denominado Firmeza 11 en la provincia del Guayas, específicamente en Yaguachi. Ahí, tras 2 horas de enfrentamiento armado, 11 personas fueron detenidas. Los sospechosos están acusados de extorsiones, asesinatos y robo en ejes viales. Alrededor de 400 personas querían impedir que el operativo se lleve a cabo. Yaguachi, en la provincia del Guayas, vivió una noche de terror, como si se tratara de una guerra. El martes 18 de abril, alrededor de 400 personas quisieron impedir que la Policía Nacional realizara un operativo en la ciudad. Esto no impidió que nuestras unidades, totalmente convencidas, entren en acción, aíslen el lugar, contengan la amenaza. Este importante operativo dirigido contra la organización delincuencial Los Águilas. El cruce de balas ocurrió en una calle céntrica del barrio chino del cantón, mientras pobladores corrían para resguardarse de los impactos. Tras 2 horas, hubo detenidos. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para que se judicialice y tengan también, esperamos, una sentencia. Los detenidos son sospechosos de crímenes como extorsión, asesinato y robo en ejes viales. Para cometer este último delito, la banda incluso tenía un centro de monitoreo con cámaras de vigilancia en las carreteras que unen Yaguachi con Durán y Milagro. Y sí, en algunos casos los grupos delincuenciales aseguran con videovigilancia para alertar de la presencia de unidades tácticas, pero aquí viene la planificación y la ejecución de operaciones que para este caso han sido efectivas. Esto ocurre en la zona 8, uno de los distritos policiales más violentos del país, con más de 650 homicidios en lo que va de 2023. Andrea Orbe, Noticias 7. Y la noche de ayer, sin embargo, conocimos que 4 de las personas detenidas en ese operativo en Yaguachi fueron liberadas por la policía. La policía, a través precisamente de un comunicado, indicó que rechazan contundentemente la libertad otorgada a los detenidos por la autoridad competente, a quienes se le incautaron armas de grueso calibre y que incluso intentaron en contra de los servidores policiales. Además, indican que como institución, justamente en ese comunicado que están viendo en sus pantallas, como institución guardiana del orden, solicitan a las autoridades de justicia el respaldo y apoyo al trabajo que realizan los servidores policiales que, según ellos lo dicen textualmente, día a día arriesgan su vida cumpliendo con valentía el juramento de servicio para garantizar la seguridad y paz de los ecuatorianos. Cerramos comillas. Por su lado, el ministro del Interior, Juan Zapata, en su cuenta de Twitter también se pronunció. Vamos a ver, ahí ya lo tenemos. En primera instancia recordó que una vez más hubo este accionar de los uniformados y que no fue respaldado por ciertos jueces. Aquí abro comillas de lo que ha dicho el ministro del Interior. Puso: nuestros policías se juegan la vida en cada operativo. Exigimos al sistema de justicia estar del lado de los ciudadanos de bien y de la seguridad de todos los ecuatorianos. Más tarde también envió un mensaje a las fuerzas del orden. Lo que dijo fue: queridos compañeros de Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, no vamos a bajar la guardia por la seguridad de los ecuatorianos. La ciudadanía juzgará a los corruptos que no respaldan el accionar de las fuerzas del orden. Daremos todo por el país. Somos instituciones de honor. Fuerza. Ahí justamente tenemos en pantalla el tuit que mencionábamos del ministro Juan Zapata. Bueno, y más temprano, en una entrevista brindada a un medio colega, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, se refirió a los grupos de delincuencia organizada y aseguró que serán declarados terroristas, al tiempo que señaló que se fortalecerán las acciones de los cuerpos de seguridad para el combate de la delincuencia organizada en todo el territorio nacional. Explicó que en los próximos días el Consejo de Seguridad del Estado hará la declaratoria al respecto y también sus implicaciones. Hay que recordar que actualmente el COIP, el Código Integral Penal, tipifica al delito de terrorismo, específicamente el artículo 366, y sanciona con privación de libertad de 10 a 13 años a la persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos. En las próximas horas, entonces,
conoceremos la decisión del COSEPE respecto de este anuncio que ya ha adelantado el ministro de Gobierno. Serán entre 7 y 8 los grupos criminales que están pues justamente en la mira de las autoridades para ser declaradas como grupos terroristas, y como bien lo dijiste, Andrea, esto implicaría que pues las sanciones sean mucho más severas y también que las Fuerzas Armadas puedan emprender la búsqueda de estas personas sin que medie en un estado de excepción para que ellos puedan actuar, porque en este caso pues sería ya una amenaza contra la seguridad nacional, es decir, un grupo terrorista. Bueno, y la Policía Nacional precisamente solicita el apoyo de las autoridades de justicia y el apoyo a su trabajo, a la institución que realiza, un poco como resultado de lo que hemos observado, de lo que ocurrió en este caso de Yaguachi. En una rueda de prensa en donde se informó sobre el operativo de Yaguachi, se dijo que las autoridades detuvieron a otro integrante de la banda narcocriminal en Esmeraldas. Se trata de un sujeto identificado como Cuero B, Javier D., alias Gordo, quien era requerido por la justicia por el presunto delito de asesinato. Esta nueva captura se realizó tras un allanamiento en San Lorenzo, una población fronteriza con Colombia, durante un operativo conjunto entre la policía, fiscalía y las Fuerzas Armadas la noche del 18 de abril. Ahí nuevamente el comandante Salinas hacía un llamado a los operadores de justicia a respaldar la labor de la Policía Nacional. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. Han sido puestas a órdenes de la justicia y esperamos que los actores o los jueces y los fiscales tengan la contundencia para judicializar y que ojalá estas personas vinculadas con el delito reciban la sentencia que les corresponde. Muy bien, en esta misma rueda de prensa hubo varios anuncios sobre la actuación de la Policía Nacional. Entre ellos también se informó sobre el rescate a una ciudadana que se había trasladado desde Ibarra hacia Guayaquil. Ella había conocido a una persona a través de redes sociales. Al parecer, esta persona la enamoró. Al llegar a Guayaquil, la secuestró y luego la Policía Nacional pues la rescató. Además de que la policía incluso informó que en otro operativo aparte, uno de sus cabos perdió la vida porque estaban en un enfrentamiento con una banda de delincuencia organizada y pues también daban sus condolencias a la familia del cabo. Eso es lo que tenemos de información de seguridad, la que se dio justamente en esta rueda de prensa. Bien, con eso exactamente las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos con otros temas. Se presentó en la Asamblea Nacional un paquete ya de reformas a la Ley de Garantías y Control Constitucional que permitiría frenar el abuso de medidas sustitutivas. Es el primer producto que sale de las mesas de diálogo entre instituciones del Estado. Se trata de un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que vincula a figuras como el habeas corpus y la acción de protección, que han sido empleadas incluso por personas para salir de las cárceles. Ha habido casos en los que, mediante medida cautelar, mediante habeas corpus, se ha llegado a modificar una pena privativa de la libertad decidida por un juez penal en el país, que incluye jueces de la Corte Nacional. El 2 de marzo de 2023, una jueza de Montecristi dispuso la liberación de 2 hombres sentenciados a más de 30 años de prisión por femicidio. El presidente de la República cuestionó eso y pidió que regresen a la cárcel. He dispuesto una inmediata acción para denunciar a la jueza, para pedir la revocatoria de las medidas y que estos 2 personajes regresen a las cárceles. No solo eso, alias Elvi Cabecilla de los Tiguerones, capturado por una matanza en Esmeraldas, salió en libertad porque recibió medidas cautelares. El ministro del Interior cuestionó eso. No miramos el contexto, pese a que tiene una boleta de detención por porte de armas y que le costó a Fuerzas Armadas y Policía hacer un operativo para poder lograr su captura. Me parece absurdo que un fiscal pida que un policía que actuó en defensa de un ciudadano vaya preso y un juez el mismo día de hoy le deja en libertad a un delincuente. Vamos a pelear en esta casación por el policía Velastegui. Entre otras cosas, la reforma plantea una regulación de la aplicación de la figura de la medida cautelar. Propone además la creación de unidades especializadas en garantías jurisdiccionales para evitar, por ejemplo, que una persona privada de la libertad presente un habeas corpus en cualquier juzgado del país. Ha habido casos que incluso el presidente de la Corte conoce casos de extradición y sorpresivamente le han otorgado un habeas corpus en algún cantón del país. En los próximos días, un segundo proyecto que también es resultado de esas mesas de diálogo será entregado en la Asamblea. Se trata de una reforma al Código Orgánico Integral Penal.
En otro tema, Danilo Carrera, involucrado en el caso Encuentro, se pronunció y calificó como atropello que miembros de la policía lo retuvieran en el aeropuerto de Guayaquil para que rinda una versión en fiscalía la noche del pasado martes. Señaló que pretendía viajar a Brasil a un congreso deportivo e iba a ingresar y regresar el sábado 22 de abril. Indicó que no tiene ningún proceso judicial en su contra ni existen medidas como prohibición de salida del país. Carrera fue liberado en la madrugada de este 19 de abril. 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos con más información. A esta hora de la mañana, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Bayardo Espinosa, analiza si dictará prisión preventiva o no al exmandatario Lenín Moreno y otros 9 procesados más en el denominado caso Sino Hidro. Este miércoles se desarrolló la audiencia de revisión de medidas y en los próximos días el magistrado dará a conocer su resolución. Más detalles de esta diligencia se lo contamos a continuación. Con la presencia del fiscal general subrogante Wilson Toainga, se instaló la audiencia de revisión de medidas cautelares impuestas a los procesados en el caso Sino Hidro el pasado 5 de marzo. Esta diligencia se efectúa tras el incumplimiento a la presentación periódica que tenían ante la Corte Nacional de Justicia 10 de los investigados. Por esta razón, el representante de la Fiscalía pidió al juez Mauricio Bayardo Espinosa se dicte prisión preventiva en su contra. Entre ellos están el expresidente Lenín Moreno y su esposa, quienes residen en Paraguay, su hija Irina, María Auxiliadora Patiño, Javier Macías, entre otras personas. Para quienes se encuentran fuera del país, como es el caso del exmandatario, el fiscal Toainga solicitó que se notifique a Interpol para su localización y captura. Paralelamente, la defensa de Moreno solicitó por segunda ocasión la revisión de medidas. Esta vez presentó documentación apostillada y notariada, en la que a su criterio se justifica la delicada salud de Moreno. Así también entregó un documento donde se señala que el ex jefe de Estado debe estar en Paraguay hasta enero de 2025, donde presta servicios para la OEA. Para que pueda presentarse en la Embajada de Ecuador en Paraguay. En esta diligencia también se analizan los pedidos de otros procesados, quienes manifestaron su dificultad para viajar hasta Quito a presentarse periódicamente. Nos cambie las presentaciones periódicas, que son cada 8 días, vamos a solicitarlas para ver si se las puede hacer entre 15 a 30 días, por un tema de salud de mi cliente. La decisión final la toma el juez Espinosa tras analizar la documentación presentada por las partes. Recordemos que 37 personas son investigadas por el delito de cohecho, donde se presume que se beneficiaron de $76 millones en coimas por la adjudicación de un contrato a la empresa china Sino Hidro para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Olga Velasco, Noticias 7. 7 de la mañana con 38 minutos y ahora les contamos que el expresidente del Tribunal Supremo Electoral del 2004, Carlos Aguinaga, ganó un juicio en contra del Estado ecuatoriano por haber sido violentados sus derechos humanos. Así lo estableció la sentencia de la Corte Interamericana con sede en Costa Rica, que además obliga disculpas públicas y una indemnización de miles de dólares. El 25 de noviembre del 2004 se destituyó al entonces Tribunal Contencioso Electoral y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral de la época, cuyo titular era Carlos Aguinaga. Era el gobierno de Lucio Gutiérrez y por una maniobra política de la época, en la mayoría del Congreso se destituyó a los funcionarios. Tras 18 años y medio de presentar la demanda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, ha dado la razón a los demandantes contra el Estado ecuatoriano. Entre ellos, el fallo le ha dado la razón a Carlos Aguinaga. Tercer precedente, el precedente del caso Quintana Cuello, de Camba Campos, ahora el de Aguinaga y John, mismos hechos fácticos, las mismas circunstancias, las mismas condiciones con diferentes competencias de las altas cortes del país. Entonces había la plena seguridad o confianza de que la Corte iba a ratificar su precedente jurisprudencial en mi caso. El Estado ecuatoriano, por su parte, a través de su defensa, la Procuraduría General, se ha allanado a la sentencia de la Corte. Para el abogado Mario Melo, litigante en el caso ante la Corte, ha detallado cómo fue este sustento jurídico que duró 18 largos años. También hubo el aporte de 2 peritos que pudieron explicar a la Corte las connotaciones políticas y jurídicas que tuvieron esas decisiones. Estuvo la doctora Rudy Hidalgo como perita, que es decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas,
y estuvo el doctor Medardo Oreas, que es también un experto en temas electorales y políticos. Byron Galarza, Noticias 7. 7 de la mañana, 40 minutos y vamos con noticias positivas para nuestro país, compañeras y amigos televidentes y oyentes. La operación satelital de Starlink de Elon Musk fue inaugurada en Galápagos. Desde el Ministerio de Telecomunicaciones se explicó que esta operación tiene el objetivo de proveer internet en lugares alejados. En la siguiente nota les contamos más. Elon Musk, el dueño de Twitter, también se hace presente en el Ecuador. Una de sus empresas de Starlink, del conglomerado de SpaceX, opera desde el pasado 1 de abril en el país. Esto con el objetivo de brindar conexión de banda ancha en 24 provincias. Podemos afirmar hoy, sin duda, que Ecuador es un país mucho más atractivo para las multinacionales tecnológicas y esto es cada vez más una realidad. Hoy, un hito de ello. La empresa del multimillonario destinó 15 satélites dirigidos exclusivamente al territorio ecuatoriano. El servicio que se inaugura hoy es un servicio de nanosatélites, pequeños satélites nube, una constelación de nubes que orbitan bajo y que especialmente sirven para zonas lejanas. Este tipo de conexión no es la más óptima para ciudades o poblaciones urbanas, sino precisamente para islas, se usa muchísimo allí, y zonas rurales y marginales. El sistema satelital es de fácil instalación. El kit consta de antena, cables y router. Este último se encarga de dar señal a todo dispositivo con acceso a Wi-Fi, como celulares y computadores. Mejorando sus capacidades de conexión, de poder dotar servicios públicos que sean más democráticos y de mejor calidad. La empresa a nivel de Sudamérica tiene presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile. Para el caso de países como Paraguay y Uruguay se espera tener el servicio en este año. Andrea Orbe, Noticias 7. Esta semana fue donde se inauguró y fue en Galápagos específicamente que se hizo la inauguración de estas 15 antenas satélite que proveerá Starlink. Lo que decía la ministra y que también me parece que estoy un poco de acuerdo es que ella lo hacía como acto simbólico en Galápagos porque desde Galápagos no se quiere perder lo natural de esas islas, pero se quiere dar también modernidad a los turistas que llegan hasta ese sector. Ya lo oíamos en la nota, lo que ella explicaba es que estos satélites no pueden, por ejemplo, ir a ciudades grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera, sino a lugares alejados, precisamente a las Islas Galápagos, a parroquias alejadas, a parroquias que por mucho tiempo no han tenido este servicio de internet. Y qué importante esto, sobre todo para que siga creciendo esta cobertura de internet que es tan necesario también para todo el país. Recuerden ustedes que durante la pandemia fue muy difícil para muchos estudiantes poder acceder a las clases virtuales porque no tenían justamente internet. Lo que hará ahora esta nueva tecnología a través de Starlink con la cobertura satelital es permitir esto, que ya hay 32 países en el mundo que cuentan con este servicio. Ecuador será uno de ellos y eso también es algo positivo porque así nosotros también nos encaminamos de esta modernidad. No solo esta empresa Starlink está funcionando, sino esto se suma a otras iniciativas como Google, Meta, también Amazon, que han anunciado ya pues esa intención de poder tener presencia aquí en Ecuador y que eso pues nos beneficia a todos a corto, mediano y largo plazo. Bueno, y esto también corresponde a todo un proceso de confianza que tienen las empresas del exterior, como las que acabas de mencionar, Carito, para que puedan llegar a nuestro país. Eso quiere decir que dentro del marco también se están realizando gestiones apropiadas y positivas para nuestro país. La conectividad entonces en las Islas Galápagos en poco tiempo será una realidad. 7 de la mañana, 44 minutos y un aplicativo geográfico permitirá que los quiteños puedan identificar las zonas de riesgo ante la posible erupción del volcán Cotopaxi. Al momento se ha determinado que más de 5.000 predios podrían ser afectados por flujos de lodo y escombros, tanto en el Valle de los Chillos como en Tumaco. El objetivo es crear una herramienta para la prevención y protección de la población capitalina en caso de la erupción del volcán Cotopaxi. Para ello usted deberá ingresar a la página web www.volcancotopaxi.es e ingresar varios datos. Ponen el número de la cédula de identidad o el número del predio e identifican inmediatamente si ese predio o ese terreno está dentro de esa zona. Para el diseño de mapa de amenazas se tomó en cuenta la erupción de 1877. En la página web usted podrá observar si está o no en riesgo, además de las distancias y zonas que tendrá que recorrer en caso de evacuación. Entonces es una herramienta no solo de visualización, sino de medición de
distancias, de tiempos, pero de constatación de mi ubicación geográfica. Según autoridades, esta herramienta también permite identificar posibles riesgos a personas que están pensando en adquirir una vivienda o construir en estas zonas. Y para que sepa, además, que en estas zonas la norma municipal actual, la que está vigente en este momento, también restringe algunos temas de densificación justamente para prevenir posibles superpoblaciones en zonas que están actualmente amenazadas. Al momento, la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito ha capacitado a través de simulacros a miles de personas en Tumbaco y el Valle de los Chillos, y se espera capacitar a 4.095 familias hasta junio de este año en temas de prevención, albergues, entre otros. Tenemos 4 albergues definidos en el sector del Valle de Tumbaco y 11 albergues en el Valle de los Chillos. A través de este aplicativo se ha determinado que 5.707 predios estarían en riesgo de ser afectados por flujos de lodo y escombros, tanto en el Valle de los Chillos como en Tumbaco en el Distrito Metropolitano de Quito, lo que representaría un total de 9.261 hectáreas. La información de la página web será actualizada cada 15 días, según la actividad del volcán. Edison Saavedra, Noticias 7. Hay que decirlo, este mapa ya existía hace muchos años, ya existía. Usted podía ver en dónde incluso adquirir una vivienda si es que estaba en zona de riesgo, sobre todo en el Valle de los Chillos, en los lugares aledaños al volcán Cotopaxi. Ahora entonces se traduce toda esa información en una página web. Usted puede ingresar a este link. Me confirma producción si tenemos tal vez el link para que las personas lo puedan ver también en su pantalla, para que pueda identificar si es zona de riesgo, pero no solo eso, en la página web también usted podrá encontrar los lugares en donde se podría evacuar de haber una erupción del volcán Cotopaxi. Recordemos incluso que pues ahora realmente hay que prevenir en esto, donde estamos en la alerta amarilla, sobre todo hay que revisar todos los planes de prevención que no solo las parroquias, las autoridades, los GATS en general tengan, sino incluso a nivel familiar. Seguir conversando sobre este tema, seguir socializando y tener los kits necesarios de emergencia, porque no sabemos, pues claro, en qué momento la naturaleza nos sorprende. Amigos televidentes, y ahora con una nota social, queremos apelar a su solidaridad. Les presentamos el caso de René. Él es un joven de 15 años que necesita urgentemente someterse a una compleja cirugía cerebral. Preste atención. René tenía solo 4 años cuando sufrió un accidente que determinaría su vida. Se me cae del balcón. Yo pensé que se me había muerto, pero gracias a Dios no, según se le hizo la tomografía, no tenía lesión. Así lo relata Mariuxi, mamá de René, quien tiene 75% de discapacidad y un tumor en la tiroides. El padre me dejó una vez que quedé enferma. Lamentablemente, Mariuxi no pudo mantener las revisiones periódicas que necesitaba René, y esto generó que con los años desarrolle una gran fístula, es decir, una malformación en los vasos cerebrales que podría causarle muerte súbita. Me da mucha la preocupación por lo que mi hijo no está bien. En su natal Portoviejo, René, hoy de 15 años, no logró tener la atención médica necesaria, pero logró encontrar a través de Metro Fraternidad a los médicos especialistas que pueden darle una oportunidad de vida a través de una compleja cirugía. Lamentablemente, este procedimiento bordea los $60.000. Con el auspicio de aliados de Metro Fraternidad se cubrirá el 50%, pero el resto se espera recaudar a través de su solidaridad. Si quiere darle una mano a René, no lo dude. Las aportaciones se receptarán a través de la cuenta corriente 517-5957 del Banco del Pacífico, a nombre de Metro Fraternidad. Si desea más información, puede contactarse al número 02 39 98 100. Es la oportunidad para devolver la esperanza a René y a su familia. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, Inés, este caso es muy importante porque, con amigos televidentes, cuando nosotros nos enterábamos, pues nos decían justamente que el diagnóstico de René es inestable debido a esta situación de su cerebro que en cualquier momento pues podría provocarle la muerte súbita, y es por eso esta campaña que se han emprendido. Necesitan $30.000 para someterle a esta cirugía, y solo para recordarles que ustedes pueden darle una mano a través de cualquier colaboración en la cuenta del Banco del Pacífico, cuenta corriente número 517-5957.
57 a nombre de Metro Fraternidad. Y si usted desea más información o ayudar de alguna otra manera, puede hacerlo a través del teléfono 02 39 98 100. Estamos seguros que contaremos con su solidaridad.